Muy buenas tardes, tengan todos cada uno de ustedes, Iglesia Bautista Vida Nueva Neza. Es un placer, un privilegio el poder verles porque puedo ver que el Señor les ha guardado y damos gracias a Dios por ello y por la vida de cada uno de ustedes y aún de aquellos que no pudieron estar con nosotros por las diferentes causales, muchas de ellas por salud. Estemos orando por los hermanos y que con prontitud puedan estar con nosotros. Vamos a seguir estudiando esta serie que hemos titulado Una Iglesia Fuerte, que es a través del libro de los Hechos. Cada semana hemos estudiado un pasaje del libro de los Hechos de una forma expositiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo estamos viendo versículo por versículo, exponiendo cada uno de ellos para un mejor aprendizaje y que nos pueda ayudar para que podamos ver qué es lo que esa iglesia primitiva. ¿Cuál es la iglesia primitiva? Cuando estaban los apóstoles, cuando Jesús estuvo aquí y partió, se quedaron los apóstoles y después vinieron los padres de la iglesia. Esa iglesia primitiva que tuvo un crecimiento tan grande, pero también era fiel y fiel al Señor. Y vamos a seguir viendo el libro de los Hechos. Vamos a empezarnos a ubicar en el libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 22 al 30. La semana pasada nos quedamos en el versículo, leímos hasta el versículo 21. Hechos, capítulo 22, versículo 22 al 30. Lo vamos a ir estudiando poco a poco. No lo vamos a leer ahorita continuamente, pero lo vamos a ver poco a poco. Y vamos a dar a manera de introducciones para que usted tenga una idea de lo que vamos a estar hablando. Vamos a dar una introducción. En el capítulo anterior vimos cómo Pablo estaba a punto de morir en manos de esos judíos de Asia que estaban blasfemando contra él, diciendo que él había profanado el templo porque había metido a un gentil dentro del templo y eso estaba prohibido. Pablo está haciendo blasfeman contra él en mentira y estos judíos llenos de ira querían matarle. Y vimos cómo hay un comandante romano que ellos no permitían alborotos ni disturbios y se enteran y van y ven que están golpeando a Pablo a punto de matarlo y lo rescatan. Rescatan a Pablo. Y a veces yo les he dicho y les repito nuevamente que nosotros tenemos que ver las cosas de Dios desde dos perspectivas o de dos enfoques. El primer enfoque sería, y podríamos decir nosotros, que este comandante fue y le salvó la vida a Pablo. Es lo que podemos decir. El comandante fue y le salvó la vida a Pablo, porque si no llega, lo matan. Eso lo podemos ver desde una visión, ¿sí?, terrenal, horizontal, diría yo. Pero cuando lo vemos de una visión divina, podemos decir, el Señor usó al comandante para que por medio de él, este impío, un hijo de Dios fuera rescatado. Son dos visiones muy diferentes, pero sabemos que Dios tiene siempre cuidado de nosotros. Y eso nos lleva a ver cómo Dios de manera individual tiene cuidado por cada uno de sus hijos. Aún en las circunstancias que nos encontramos, debemos aprender que Dios tiene cuidado de nosotros y que puede usar todos los medios de las personas para que nos rescate de esas circunstancias difíciles que estamos pasando. Pero tenemos que depositar nuestra fe en Él, tenemos que creer en Él. Ellos se levantan contra él, le gritan de cosas, lo quieren matar, lo rescatan. Y entonces Pablo, lejos de hacer otra cosa, le pide que le permitan hablar con la gente, con la multitud. Y se lo concede el comandante, el tribuno, que así le nombran, se lo concede. Y dice, bueno, habla. Y entonces Pablo empieza a hablar con las personas. ¿Y qué es lo que habla Pablo con las personas? Él empieza a relatar su vida. Él les dice cómo era antes de conocer a Dios. Y aquí viene una pregunta: ¿cómo hemos sido nosotros antes de conocer a Dios? Algunos dicen tomamos, algunos dicen adulteramos, algunos dicen peleamos, nos enojamos, decimos maldiciones, groserías. ¿Cómo éramos antes de tener ese encuentro con Dios? Pablo dice, yo perseguía a los cristianos y consentía su arresto y hasta la muerte. Él consintió la muerte de Esteban cuando fue apedreado, porque Esteban le estaba dando un mensaje de parte de Dios. Y Pablo dice, yo antes de conocer a Dios, ¿saben qué? Yo perseguía a los cristianos. Perseguía a los cristianos.
Y déjenme decirles que Pablo, y les pregunto, y yo creo que lo van a entender, ¿Pablo amaba a Dios? La respuesta es sí. ¿Conocía a Dios? La respuesta es sí. Pero si seguía así, en esa condición, ¿iba a llegar al cielo? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque no basta con creer solamente en Dios. Si yo salgo en este momento, y lo he puesto muchas veces de ejemplo, si yo salgo en estos momentos a la puerta y le pregunto a las 10 primeras personas que pasen si creen en Dios, y les aseguro que 9 me van a decir sí creo en Dios. Pero si les pregunto, ¿le crees a Dios? ¿Qué es la diferencia? ¿Crees lo que dice en su palabra? ¿Crees que lo que Él dice es verdadero? Esa es la diferencia. Si tú dices sí, si sí le crees lo que dice, entonces es porque tú estás practicando lo que Él dice en su palabra. Y esa es la evidencia de que tú has creído, que tú vives conforme a lo que Dios dice en su palabra. Esa es la evidencia. No es necesario ni de preguntarte cómo estamos viviendo nosotros. Pablo creía en ese Dios que creemos nosotros, pero no le había creído lo que Él decía en su palabra. Por eso es bien importante que nosotros tengamos un encuentro con Dios, pero que creamos, porque no solamente basta con creer. Todos creen, hasta el diablo cree en el Señor y tiembla, dice la palabra de Dios, porque Él sabe, conoce, pero no se quiere sujetar a Dios. Como muchos conocen a Dios, pero no se quieren sujetar a lo que dice Dios, porque quieren seguir viviendo en sus deleites y placeres. Y entonces todo iba bien. Él dice, yo era así antes de conocer de Dios. Pero empieza a narrarles lo que Dios hizo en su vida. Ese encuentro que tuvo con Dios, cómo Dios habla con él a través de Jesucristo, habla con él. Y entonces él lo reconoce como Señor y ve que hay un propósito para su vida y le dice, lo reconoce y le dice, Señor, Señor, cuando tiene un encuentro con Jesús, ¿qué haré? ¿Qué haré? Y yo les decía 8 días, ¿cuántos de nosotros debería hacer nuestra pregunta? Que ya conocimos al Señor y decirle, Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué quieres que haga? Aquí él dice que el Ananías, un hermano en la fe, que le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Y déjeme decirle que también usted, el Dios de nuestros padres, lo ha elegido para que haga la voluntad de ¿quién? De Dios. Y luego sigue diciendo, y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y has oído. Tenemos que llevar el evangelio, tenemos que llevar la predicación. Y todo iba bien, y yo no sé cómo iba a terminar esto si seguían escuchando a Pablo. Pero ¿qué creen? Cuando Pablo les comparte la orden de Dios, que ya le había dado a Pablo Dios, y le menciona a Ananías, que Pablo dice que yo he sido enviado a lo lejos a los gentiles, en el versículo 21 que terminamos 8 días. Y cuando él habla de la palabra gentiles, entonces la gente se pone como turba y se levanta contra Pablo violentamente y pidiendo su muerte. Una cosa semejante como cuando, les decía yo, Esteban predicó de la palabra y entonces lo apedrearon y lo mataron. No sé cómo hubiera terminado, pero Pablo, cuando les habla de los gentiles, de lo que Dios le dijo que hiciera, porque era palabra de Dios, ellos se enardecieron y ellos querían matarlo, pero no pudieron matarlo. Ahora vamos a ver por qué. Pero déjame decirle una cosa, así cuando nosotros nos confronta la palabra, no podemos ser selectivos con la palabra de Dios. No podemos decir esto sí y esto no, esto conviene y esto no. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Ser obedientes, no ser selectivos, porque si somos selectivos, entonces estamos obrando como Pablo obraba antes de tener ese encuentro con Jesús, porque él hacía lo que pensaba, lo que creía o lo que imaginaba y no lo que el Padre quería que él hiciera. Y muchas veces nos pasa así a nosotros. No podemos ser selectivos. El evangelio no es un evangelio a la carta. Dame esto, dame aquello, pero esto no me sirvas o sirve muy poquito. No podemos tener un evangelio a la carta. Tenemos que hacer completamente, obedecer a la voluntad del Padre que ha plasmado en este libro a través de la inspiración del Espíritu Santo a muchas personas. Entonces tenemos que nosotros ser obedientes a
esa palabra. Y vamos a continuar. Este contexto que le estoy dando es para que nosotros más o menos empecemos a recordar, y vamos a continuar viendo lo que el Señor nos dice a nosotros. Vamos a orar primero antes de continuar. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque eres bueno, Señor, porque tu amor es para siempre. Pido y ruego prepares nuestro corazón, nuestra mente para recibir tu palabra. Que tú derribes todo argumento, Señor, que haya en él, que no venga de ti. Que nos guíes y nos lleves a tu verdad, tu palabra que vivifica, que da vida, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, a caminar en ese proceso de santificación, el cual solamente lo lograremos a través de tu palabra, a través de tu búsqueda, Señor, constante. Señor, ayúdanos, porque necesitamos restaurar nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras relaciones con nuestros hijos, con los semejantes. Ayúdanos a transformar nuestra vida de manera que impactemos donde quiera que estemos, porque no podemos hacerlo nosotros, te necesitamos hoy y siempre, Señor. Toma ese tiempo en tus manos, Espíritu Santo, tú hablando, yo solamente instrumento, y que todo sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a empezar a dar lectura al versículo 22. Y dice, y lo oyeron. ¿Qué es lo que oyeron? Acaba de decir que había sido mandado a los gentiles. Y oyeron hasta esta palabra. Hasta ahí le escucharon. Ya no quisieron escuchar más. Y a veces así a nosotros nos pasa que cuando alguien nos dice algo que nos confronta con la palabra de Dios, ya no queremos escuchar más. Hace 8 días les comentaba, o no sé si los comenté, llegaron unos testigos de Jehová, y yo cuando les compartía la palabra, ya no quisieron escuchar más y me dijeron, qué bueno que sí sabe de la Biblia. Así me dijeron, en otra ocasión venimos y yo les dije, no, yo no sé mucho de la Biblia, pero ustedes si están predicando la palabra, apréndanla bien, porque hay quienes sí saben mucho de la Biblia, para que no sean ustedes avergonzados. Y cuando les empecé a exponer la palabra, ya no quisieron escuchar, se fueron. Y es muy difícil que un testigo de Jehová, porque en su corazón endurecido y en su necedad te deje, son necios. Pero porque son selectivos también. Por eso les digo, no podemos ser selectivos. Yo sí quiero un poquito, Señor, yo quiero un evangelio con un poquito de santidad para que me dé chance de hacer algunas cosas. No, tenemos que caminar en esa santidad progresiva. Señor, yo sí quiero el evangelio, pero no quiero compromiso contigo. Bueno, o dame chance, una semana sí, 2 no. Una sí, 2 no. No, es siempre el compromiso con Dios. No podemos ser selectivos como estaban siendo estos judíos. Y dice, le oyeron hasta esta palabra, alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Hasta ese momento Pablo había llamado la atención de ellos, predicándoles lo que había pasado, su encuentro con Dios, cómo Dios le levantó, cómo Dios estaba haciendo con él. Pero cuando lo oyen a hablar, a llegar ese momento de hablar de los gentiles, ¿y sabe quiénes son los gentiles? Usted y yo, los que no tenemos descendencia directa de judíos. Fuera del pueblo judío, todos son gentiles, pero a esos fue dado Dios el evangelio, a los gentiles también. Usted y yo somos gentiles, y los judíos no lo aceptaban. Ellos creían que eran únicos, pero dice la palabra de Dios que Él quitó esa enemistad de estos dos pueblos, y ahora son un solo pueblo en Cristo Jesús. Ya no son dos. Ya no son judíos aparte y gentiles aparte, es un solo pueblo en Cristo Jesús. Y hay muchos judíos que todavía no aceptan eso, porque son selectivos en las cosas de Dios. Usted y yo somos gentiles, pero a nosotros ha llegado el evangelio y creemos por fe en que el Hijo de Dios, Jesucristo, ha dado su vida por rescate de nosotros. Y ellos cuando lo oyen se enojan tanto que quieren la muerte de Él, reaccionan de una manera tremenda, porque ellos dicen, nuestras afirmaciones son ciertas, miren, Él quiere meter a los gentiles a la iglesia. Era un rencor que tenían ellos, que no podían con ese rencor. Pablo no tenía rencor con ellos, ni porque lo estaban matando, todo lo contrario. Pablo les perdonaba eso que ellos hacían, porque ellos no entendían que hay una igualitud entre el pueblo judío y el gentil. Y Lucas es lo que quiere plasmar a través de esta enseñanza, que somos un solo pueblo en Cristo Jesús.
Aunque seamos de diferentes naciones, pero en Cristo Jesús somos un solo cuerpo en Él. Los judíos ellos estaban tan enojados, pero tan enojados, que no querían mencionar ni el nombre de Pablo. Dicen ellos: quita a este hombre, a este individuo, a esta persona, quítalo de aquí. Su clamor era: sácalo, desaparécelo de este mundo, de esta tierra, pena de muerte para él y sin juicio. Es lo que ellos estaban clamando. Les digo una cosa: la misericordia de Dios cuidó a Pablo, porque si no hubiera sido por ese comandante que Dios puso en su corazón y puso el medio para rescatarlo de esa circunstancia adversa, lo hubieran matado, como mataron a Esteban, pero también como mataron a nuestro Señor Jesucristo. Por lo mismo, era lo mismo, blasfemaban contra Jesús con mentira y lo querían matar, pero ellos no pudieron hacer eso. Este pueblo era un pueblo sin entendimiento. El título de esta predicación es Un pueblo sin entendimiento. Y ahora el pueblo de Dios, o en el mundo, sigue habiendo gente sin entendimiento de las cosas de Dios. Dice la palabra de Dios que mi pueblo pereció por falta ¿de qué? De conocimiento. Ahí le está diciendo a los sacerdotes: sacerdotes, ustedes deben de tienen el conocimiento para llevar al pueblo a ese conocimiento, pero no lo hay. En muchas religiones no hay ese conocimiento, o no lo quieren dar a saber ese conocimiento. Yo recuerdo, yo salí de la iglesia tradicional, y cuando nosotros participábamos de la comunión, nos daban la hostia, el pan, pero no nos daban el jugo, el vino. Y yo no sabía por qué si no. Pero cuando empiezo a leer la palabra de Dios, me doy cuenta que ¿por qué nos enseñan cosas y tradiciones y costumbres de hombre si la palabra de Dios es bien establecida? Y esta Biblia es similar, por no decir que igual, a la Biblia Latinoamérica, la de los católicos. Y entonces a veces así nos pasa a nosotros. No tenemos entendimiento porque por dos o tres cosas, porque no somos flojos para leer nuestra Biblia. No le pedimos entendimiento a Dios, somos flojos para leer la Biblia, y lo digo con respeto, Tenemos que leerla para saber si realmente lo que nos están diciendo es sí o no. Yo muchas veces les he dicho aquí: no crean lo que el pastor Román dice, lean para que se den cuenta, y si hay alguna falla la platicamos, y si hay que corregir, corregimos, porque no es lo que yo diga ni lo que yo piense, sino yo debo venir a exponer lo que el Señor expuso en su palabra, que es diferente, para que nosotros podamos aprender. Este pueblo sin entendimiento, y mucho pueblo sin entendimiento, y con la cerrazón, viendo no bien y oyendo no oyen, como le pasó a esa gente que venía con Pablo. Dice que cayó, sí vio que pasaba algo, que Dios hablaba, pero no entendía. Y podemos ver ahí la soberanía de Dios, como Dios llama a quien Él quiere. Y les digo una cosa: nosotros somos elegidos de parte de Dios porque nos ha llamado. No rechacemos, o más bien, no que rechacemos, honremos ese llamado de Dios. Y dice que a Pablo lo llamó para el servicio de Dios. Y déjeme decirle una generalidad: si a usted le llamó Dios, es para su servicio. Algunos van a ser manos, otros pies, otros oídos. ¿Qué es esto? Algunos van a ser de alabanza, algunos van a ser pastores, algunos van a ser servidores, no lo sé yo, pero todos conformamos el cuerpo de Cristo. Los judíos, déjenme decirles que ellos, ya hemos visto el libro de los Hechos, ellos procuraban que los gentiles sí se convirtieran, pero ellos decían que se convirtieran al judaísmo, ¿sí? ¿Qué es esto? Que ellos siguieran todas las costumbres y todas las celebraciones que ellos llevaban. Y Pablo dice: no, yo busco la conversión de los gentiles a Cristo, y enseñaba que era posible únicamente a través de la palabra del evangelio. Es decir, para convertirse los gentiles no tendrían que circuncidarse ni guardar la ley de Moisés, lo que fue un gran tropiezo para los judíos. Ellos decían: sí se tiene que hacer, porque si no se lo hacen, entonces no va a haber salvación. Y Pablo les decía: es que no es por lo que tú hagas que Dios te da salvación. No es porque seas bueno o seas malo. No es porque seas entregado o no.
No es por cualquier obra que tú puedas hacer, es por lo que Jesús hizo en esa cruz, donde nos perdona los pecados. Hay un hombre malo que fue a la cruz con Jesús, 2 hombres malos. Y uno se arrepintió y el otro no. Uno, al que se arrepiente, le dice: a la verdad nosotros merecemos esto, de verdad esto es malo, lo merecemos por lo que hicimos. Se arrepiente y luego voltea a ver a Jesús y lo reconoce como Señor. Señor, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso, en tu reinado. Y le dice: de cierto te digo que en esta tarde vas a estar conmigo. Fue un pecador, pero se arrepintió, reconoció al Señor y el Señor lavó sus pecados. El otro no se arrepintió. Bueno, pues ya saben a dónde va a ir a parar. El Señor nos conoce y el Señor quiere que le busquemos y el Señor quiere que estemos y caminemos con Él. Él es el que perdona nuestros pecados. No es por lo que tú hagas bueno o malo. Y hay gente buena, muy buena, pero que no reconoce al Señor en su corazón, y déjame decirte que esa se puede ir a condenación, porque no es lo que tú hagas bueno o malo o dejes de hacer, sino es por lo que Jesús hizo en esa cruz, el precio que Él pagó para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Él pagó ese precio, Él entregó su cuerpo, y ahora lo que hicimos es recordar lo que Él hizo en esa cruz. Derramó su sangre en el nuevo pacto para el perdón de nuestros pecados, y tenemos que reconocer que un día Él va a venir por su iglesia y por su pueblo. Y su iglesia es aquellos que hemos creído. Déjenme decirles, a veces magnificamos las cosas. A veces pensamos que si estamos en una iglesia grandota, a lo mejor Dios no nos oye. Pero déjenme decirle que el Señor viene por su iglesia, no viene por los edificios. Si aquí habemos 1, 5 o 10 bien firmes, o toda la iglesia bien firme, el Señor viene por nosotros un día, no por el edificio. Y así también en las iglesias grandes, si hay algunos firmes, viene por ellos, y si no, pues no, Él conoce quién. Él un día va a separar la cizaña del trigo, dice la palabra de Dios. Y no es por nuestras obras lo que va a ser justificado delante de Dios, es por la justicia de Dios aplicada a nosotros a través de que nosotros hemos creído en fe en Cristo Jesús. Y no solamente creerle a Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que estaban ahí, lo querían matar, ¿sí? Y dice, el versículo 23, y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, esto les recuerda lo que pasó con Esteban. Cuando mataron a Esteban para apedrearlo, la gente se quitó su ropa y la lanzó a los pies de Pablo, de este Pablo que perseguía a la iglesia. Él consintió la muerte de Esteban, y empezaron a agarrar piedras y empezaron a apedrear a Esteban hasta matarlo. Esa conducta describe a los que rehúsan ser guiados por la razón y se entregan a sus emociones. Las emociones nos pueden dar hacer pasar una jugada muy mala. Yo por eso les decía la semana pasada, Dios tiene que hacer Dios de nuestro corazón, de nuestra mente, donde están nuestras emociones, porque a veces nos dejamos guiar por las emociones y podemos cometer cosas sin sentido o cosas tremendas. El esposo se puede enojar con la esposa y por las emociones puede llegar a tal punto que puede hasta golpear a la esposa o causarle un daño, o a la inversa, o con los hijos. Ellos se estaban entregando a esas emociones, ¿sí? Por ese disgusto, ese enojo que les decían que los gentiles, también el evangelio era para los gentiles. Las emociones nos pueden hacer pasar cosas tremendas, pero Pablo contenía sus emociones porque a él lo iban a matar, y todavía él tuvo el impulso de hablarles con amor al pueblo. ¿Por qué? Porque lejos de sus emociones, lejos de reaccionar a sus emociones, él pensaba y razonaba que era lo más conveniente con la dirección de Dios. Entonces, estos judíos querían quitarse la ropa, lanzaban el polvo, así como señal de que estaban bien enojados porque consideraban que Pablo estaba blasfemando contra la iglesia. Y el 24 dice, mandó el tribuno, ese es el comandante, que le metiesen en la fortaleza, y ordenó que fuesen examinados con azotes para saber qué causaba o qué causa clamaban así contra él. Así es la conducta del mundo, hermanos. Condena y castiga
lo que no entiende, lo que no entiende. El tribuno quería saber, el comandante quería saber, bueno, ¿por qué se levantan contra este hombre? Este hombre, ¿de qué lo acusan? Él en ese momento no lo sabía. Y el siguiente paso de él fue, pues vamos a examinarlo. ¿Y saben qué es examinarlo? Era como investigarlo, es como interrogarlo. Pero ¿saben de qué forma? ¿De qué forma? Torturándolo. Hay que torturarlo para que confiese por qué lo quieren matar. Imagínense usted nada más. Y le quieren dar unos latigazos, pero estos látigos eran muy diferentes a los látigos con el que castigaban en las sinagogas. Estos látigos, sí, eran unos látigos que le ponían unas puntas de metal y unas puntas de huesos. En las puntas, bueno, valga la redundancia, en las puntas del látigo, para que al momento amarraban al preso, Pablo lo encadenaba así, y en la espalda le daban. Y entonces cada latigazo iba hiriendo la carne, la abría. Muchos morían en tales azotes. Les digo una cosa, de esa manera le dieron latigazos a Jesús. ¿Ustedes han visto la película de la Pasión? ¿Cómo queda el rostro desfigurado de Jesús? Bueno, pues dice la palabra de Dios que le veremos, mas no le vamos a reconocer. Hermano, se queda corto lo que ustedes vieron en la Pasión. Así entregó Jesús su vida por rescate de nosotros. Así lo entregó. Estos látigos eran precisamente para causar daño. Y dice el comandante, vamos a examinarlo, vamos a torturarlo para que nos diga qué es lo que hizo. Y a partir de ese momento, escúchame bien lo que le voy a decir. Esto es importante para nuestra vida, para nuestro caminar. A partir de ese momento, Pablo es llevado al cuartel, ¿sí? Donde estaban. En versículo 22 y hasta terminar el libro de los Hechos, capítulo 28, ¿sí? Y hasta terminar de sus días, Pablo pasó la mayor parte de su tiempo, por no decir toda, en prisión. En prisión. Estuvo ahí en Jerusalén, prisionero de este comandante. Luego fue a Cesarea 2 años, estuvo prisionero. Él apela al César porque era ciudadano romano y se lo llevan a Roma, otra vez prisionero por 2 años más y después muere. Él estuvo prisionero. Y les digo una cosa, wow, me da no sé qué decir lo que va a decir. Y Pablo dice en algunas de sus cartas, ¿sí? O sea, él era prisionero, pero en ningún momento se ve como prisionero del Imperio Romano. Pablo se identifica como prisionero ¿de quién? De Cristo, del Señor. Dice, yo soy prisionero de Cristo, del Señor. Podemos tener circunstancias adversas en nuestras vidas, pero decir, el Señor es mi Señor y soy prisionero de Él. Y escucha bien esto, Pablo está consciente de que está prisionero, pero no es la fuerza del Imperio Romano, no es la crueldad de sus emperadores, ni las falsas acusaciones de estos judíos que levantan contra él. Y viene lo importante, Pablo está dentro de los barrotes, dentro de las prisiones, y escuche bien esto porque esto le va a ayudar simple y sencillamente y llanamente, porque Dios, el Dios de los cielos, ha determinado que él, por razones de propósito, él está en la cárcel. Él está recluido, mis hermanos, porque hay cosas que Dios tiene que hacer a través de él en la cárcel. Él es el instrumento mientras la palabra de Dios está afuera. Y a veces nos pasa así. A veces Dios permite que nosotros pasemos circunstancias muy, pero muy difíciles, porque Dios tiene un propósito en su vida y en la mía. ¿Nos duele? Sí. Pero tenemos que enfrentarlo con amor, tenemos que enfrentarlo con fidelidad a Dios. Pablo dice, soy prisionero, no porque estos me acusan, no porque Dios tiene un propósito. Y como me habían dicho que yo iba a ser preso, él ya sabía que iba a ser preso, pero él dice, no me interesa, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Y a veces nos sentimos así, bien, tenemos problemas, situaciones muy difíciles, pero hermanos, permitamos que Dios haga el propósito de nuestras vidas. A veces tenemos
nos han lastimado, tenemos pérdidas, tenemos situaciones de enfermedad, pero Dios está haciendo un propósito. Los que hemos creído por fe, a Dios no se le escapa tu enfermedad, no se le escapa tu economía, no se le escapa nada. Dios tiene un propósito. Y dice la palabra, Romanos, a ver si lo puede poner, hermano, 8:28. Fíjate lo que dice la palabra. Dice, y sabemos, ya había sido enseñado, ya lo conocían, y sabemos que a los que aman a Dios, pregunta, ¿usted ama a Dios? ¿Sí ama a Dios? Bueno, ahí le tengo una noticia muy buena para que vea. Si ama a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? Escúcheme bien. Dice, ¿algunas cosas? No. ¿Dice qué? Todas las cosas les ayudan ¿qué? A bien. O sea, ¿qué es esto? Cosas buenas, que para nosotros son buenas, razonables y buenas. Y cosas que no son tan buenas y las razonamos y son muy fuertes para nosotros. Todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿a quién son los que les ayudan a bien estas cosas? A los que amamos a Dios. Entonces, por la fidelidad que le tenemos a Dios, si estamos pasando situaciones muy difíciles para nuestro razonamiento y conocimiento, ¿saben qué? Todas esas cosas nos van a ayudar. Tenemos que aceptarlas y tenemos que enfrentarlas con la ayuda de Dios. Déjeme decirle algo, hermanos. Ustedes están con Dios, caminan con Dios, o no caminan con Dios. De todos modos, estas cosas van a pasar. Van a pasar. Las circunstancias, decía un hermano, las circunstancias que pasamos no son accidentes que se escaparon de las manos de Dios. Son parte de un plan divino que no alcanzamos a comprender por qué pasan. Pero tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría y dirección para enfrentarlas. Ya no estamos solos. El Señor comprende y constantemente nos motiva a través de su palabra. Por eso es importante estar aquí, leer su palabra, el devocionar. A través de su palabra nos motiva y nos infunde fuerza, valor para enfrentar todas esas cosas. No como pensamos y queremos, sino conforme a lo que dice su palabra para que nos fortalezca. Por eso esas exhortaciones constantemente para que nos fortalezcamos, porque a través de las pruebas y de las luchas el Señor está tratando con nosotros, y una de las cosas que Él hace es formar nuestro carácter, darnos que aprendamos la paciencia. ¿Para qué? Para formarnos a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de las pruebas. Y dice el versículo, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que usted es llamado, pero a un propósito de Dios. Y por eso Dios permite muchas cosas para que usted pueda cumplir su propósito. Pero déjeme decirle algo, que Dios no permite prueba mayor a la que no podamos nosotros soportar. Las pruebas para cada uno de nosotros son diferentes. Yo a lo mejor no podría soportar la prueba que le pasa al hermano, porque a lo mejor yo hasta renuncio y me voy, no la soporto, o me muero. Pero el Señor dice, tú sí la vas a soportar, porque yo te sostengo y te doy lo que necesitas, porque de esa prueba vas a aprender y de esa prueba vas a saber de mis propósitos. O sea que no se queje, hermano, busque a Dios, doble rodilla, pida oración y vayamos adelante, porque el Señor quiere fortalecerlo. El Señor quiere tratar con usted porque le ama, el Señor le ama. Por eso a veces permite todo lo que nosotros estamos pasando. Pero es necesario que busquemos a Dios, que nos refugiemos en Dios en tiempo de angustia. Cantábamos, no lo cantamos, o no recuerdo bien, ahorita se me fue, que cantábamos un canto, o se canta un canto que dice, ¿quién nos podrá separar del amor del Señor? Ahí mismo en Romanos 28 adelantito viene, nada nos podrá separar del amor de Dios. Lea Romanos 28. Entonces, que ni la angustia, ni la aflicción, ni el dolor, ni la pérdida nos podrá separar del Señor. Pero les digo una noticia: cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, lo que menos queremos es buscar a Dios y nos alejamos. ¿Por qué no vino? Es que tengo problemas. ¿Por qué no vino? Es que estoy enfermo. ¿Por qué no vino? Es que me pasa esto. Hermanos, es cuando más tenemos que estar buscando la presencia de Dios para decirle: Señor, dame fuerzas y fortalezas en tu propósito.
En tu propósito dame fuerzas y fortaleza para seguir adelante. Dame de tu fidelidad, que yo pueda ser fiel como tú. Dame. Pero es cuando a veces nos alejamos, esto nos aleja. Y a veces hasta decimos, es que entre yo me meto más en las cosas de Dios, más cosas me pasan. Le van a pasar cosas con Dios y sin Dios. Pero una cosa es diferente, porque cuando usted tiene a Dios y busca a Dios, Él lo fortalece a través del Espíritu, se fortalece a través de la oración. Y no solamente se fortalece, le da dirección y respuesta a través de su palabra de lo que usted tiene que hacer por lo que está pasando. Y cuando usted no conoce a Dios, vaga y camina sin sentido, mi hermano. Por eso es importante. Todas las cosas buenas y malas tienen un propósito en la mente de Dios, y eso es que por lo que nosotros continuamente somos estimulados a permanecer fieles en ese sufrimiento. Y dice el versículo 25 al 27. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es ilícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Versículo 27, vino el tribuno y dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo: sí. Cuando este centurión se entera de que es romano, ¿saben qué? Se espantó, porque era una violación muy grave, de los derechos romanos, atar a un individuo romano o castigarlo sin un debido proceso. Era algo grave, porque habían violado esos derechos. Entonces ellos se asustan y les dicen: ¿por qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué, comandante? Él dice que es romano. Hemos caído infringido la ley romana y nos pueden castigar. Y el comandante se llenó de temor, y él también se llenó de temor. Y entonces lo cuestiona el comandante, versículo 28. Respondió el tribuno y dijo: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. ¡Wow! Pareciera que al tribuno se le hizo difícil creer que Pablo, en las condiciones que estaba, fuera un ciudadano romano. ¿Cómo crees si los romanos somos de élite, somos buenos, tenemos prudencia, tenemos caché en nuestra vida? Y sí, dice, a mí me costó mucho la ciudadanía romana, mucho, un soborno para que alguien le diera la ciudadanía. Y Pablo dice: no, pues yo soy lo de nacimiento. No sé si, no sabemos si los padres o los abuelos de Pablo habían recibido derechos de la ciudadanía por algún hecho favorable a Roma. No lo sabemos, pero él dice: yo soy ciudadano romano. Y para los romanos era un privilegio, era algo de los cuales podían estar orgullosos, la ciudadanía romana. Y les costó una gran fortuna. Dice: yo pagué una cantidad enorme. Les digo una cosa, hermanos: tenemos que amar a Dios, porque Él, para darnos la ciudadanía celestial, no nos cuesta un solo peso. No nos cuesta un solo peso. Pero sí tuvo un alto precio el que el Señor nos diera la ciudadanía celestial, que en un futuro cada uno de nosotros va, o ya tenemos desde ahorita. ¿Saben qué le costó al Padre, a Dios? La vida de su Hijo, de Jesucristo. A Él sí le costó. Y les digo una cosa: a nosotros no nos cuesta nada. Él ya pagó por nosotros. Y por eso tenemos que honrarle, y por eso tenemos que glorificarle, porque Él nos ha dado esa ciudadanía. ¿A quiénes? A los que hemos creído genuinamente. No es para todos. Y si tú estás aquí y no has creído genuinamente, pues pídele a Dios que toque tu corazón, que lo conozcas y que camines en pos de, para que Él te pueda dar esa ciudadanía. Dice la palabra de Dios: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Un pueblo que no entendía, un pueblo necio, así como nos pasa a veces nosotros. Eso no es cierto, no es mentira. Yo no digo que no te critico porque tú pienses eso, pero vea la palabra de Dios, y así dice Juan capítulo 1 versículo 11: mas a todo aquel que le recibe, mas a todo aquel que ha creído en Él, le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Todos somos hijos de Dios? La respuesta es no.
Todos somos creación de Dios. ¿Y quiénes son los hijos? Los que le reciben. Y entonces ya podemos llevar su nombre y su apellido en nuestro corazón, por decirlo así. ¿O a poco, una pregunta, a poco los que son casados, a poco, qué apellido lleva tu hijo? Bazán. ¿Y a poco te hubiera gustado que le pusieran otro apellido que no fuera el tuyo? No, ¿por qué? Porque tú dices, este es mi hijo y le doy mi apellido. Y el Señor dice, ustedes son mis hijos y ahora yo les nombro hijos de Dios, porque han nacido bajo mi gracia. Y debemos estar contentos por eso. Pablo por eso soportaba todo eso con amor, sabiendo que el Señor un día iba a hacer o hizo, y aparte iba a hacer cosas grandes y maravillosas. Y estos hombres, fíjense, tenían temor por lo que habían hecho, pero no le tenían temor a Dios. Y nosotros tenemos que tener temor a Dios por lo que hacemos. Si se entera, nos van a castigar, decían ellos. Pero temor a Dios no le tenían, y el temor debe de ser a Dios. El principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Dios, el honrar a Dios, el respetar a Dios. ¿Cuánto le honramos? Por eso decía cuando empezamos, tenemos que honrar a Dios en todo lo que hacemos, la forma en que estamos, la forma en que vestimos y nos expresamos. Nosotros no debemos que expresarnos con palabras antisonantes, la forma en que educamos a nuestros hijos, la forma en que tratamos a la esposa, al esposo. En todo tenemos que honrar a Dios, en todo, y obedecer a Dios. Y luego dice el 20 al 30, 29 al 30, perdón. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, los presentó ante ellos. Él va a ser presentado ante el Sanedrín, estos sacerdotes que van a juzgarlo. Recordemos que él años atrás perseguía a los cristianos y los llevaba delante de sacerdotes y los acusaba. Ahora él pasó de ser acusador a acusado. Estaba sumamente espantado el comandante y los centuriones. ¿Qué vamos a hacer? Hemos hecho algo y nos van a castigar. ¿Qué hacemos? Dice, pues bueno, quítale las cadenas, porque no podían encadenar a un ciudadano romano si no era juzgado. Quítale las cadenas, déjalo en prisión, pero déjalo libre. Y mejor vamos con el Sanedrín a ver qué tiene, porque dice él, yo no entiendo y no sé ni por qué lo quieren matar a este hombre. No sé por qué. Y él dice, mejor que el Sanedrín nos diga. ¿Qué era el Sanedrín? Era un consejo de ancianos de la iglesia judía, y ellos iban a juzgarlo conforme a sus costumbres, tradiciones y todo lo que ellos abarcaban. ¿Cómo se sentiría él? Antes él los llevaba y era el acusador. Ahora él iba a ser el acusado. Fíjense qué vuelta da las cosas. Pablo aprendió de una manera muy tremenda a amar a Dios, pero les digo una cosa, él amó mucho a Dios, mucho, que entregó su vida. Escúcheme bien, de a partir del versículo 22, pasaron algunos años y él siempre en prisión. Y déjeme decirle que Pablo veía las circunstancias adversas siempre como una oportunidad para compartir la palabra. Pablo lo estaban golpeando, lo dejaban casi muerto. Y él, en lugar de decir algo, él vio esa circunstancia adversa. Y ahí había una gente reunida para darle muerte. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Esa circunstancia adversa la convirtió a favor del evangelio, porque él empezó a expresarles y a decirles y a presentarles el evangelio. Varones, padres míos, hermanos, padres, yo era así, pero después del encuentro con Jesús fui así. De una circunstancia adversa, él pudo voltear la circunstancia para que sea una circunstancia de bendición. Hermanos, en la circunstancia adversa que usted se pueda encontrar, puede ser una circunstancia para glorificar a Dios, para levantar a los demás. Yo decía ahorita, yo doy gracias a Dios por la vida de mi hermano Rosalío y de su esposa, nuestra hermana Carmelita. Les digo una cosa,
Ellos están pasando una situación muy difícil. Ahorita vamos a orar por ellos. Muy difícil la pérdida de un hijo. Hace apenas un par de días. Y les digo una cosa, aquí están. Fieles al Señor. Fieles al Señor. Muchos, por una salidita, por una gripita, por un enojo, no van a la iglesia. Por una alegría, no van a la iglesia. Ellos han perdido a un hijo y aquí están sirviendo al Señor. Una circunstancia adversa que nos debe de enseñar a una circunstancia positiva. Y de verdad, por eso yo decía hace rato que doy gracias a Dios por sus vidas, porque de la adversidad nos enseñan cosas buenas. De lo adverso pueden salir cosas buenas, como Pablo. De tu situación adversa, si tú buscas a Dios, esa adversidad puede ayudarte para que tú puedas compartir lo que Dios hace en tu vida y esa situación sea de bendición para otras personas. Busquemos el propósito de Dios, el propósito de Dios por el cual permite que pasemos situaciones difíciles. Pablo sabía eso. Pablo lo habían encarcelado. Pablo sabía que iba a ir a prisión. Antes de llegar, lo vimos en el capítulo anterior, y la respuesta es sí. Le decía, no vayas a Jerusalén, porque hasta un profeta le dijo, tú vas a estar en prisiones y encadenado. Y él dijo, pues está bien, yo no quisiera, pero es la voluntad del Padre. El Padre manda que yo vaya ya. Y fue sabiendo de que él iba a ser apresado. ¿Por qué? Porque quería ser obediente a Dios. A veces nosotros vemos las circunstancias y no somos obedientes a Dios, pero tenemos que usar esas circunstancias adversas como una oportunidad para glorificar el nombre de Dios. Yo pasé una situación adversa que estaba a punto de morir, pero a través de esa situación adversa se llegaron a convertir unas personas al cristianismo, de escuchar, de ver, no solamente escuchar, de ver el testimonio y de ver que era cierto. Esa circunstancia adversa que me costó mucho dolor, muchas lágrimas, la pudimos ver como una oportunidad para que algunos llegaran al Evangelio. Y así todas las situaciones difíciles que tú estás pasando son una oportunidad que te da Dios, aún en el dolor, aún en la aflicción, aún en lo que estás sintiendo, una oportunidad que te da Dios para que tú puedas tener la oportunidad que a través de esa prueba, esa lucha, tú glorifiques a Dios a través de esa lucha, de esa prueba. Pero tenemos que estar caminando en las cosas de Dios, caminando en las cosas de Dios. A veces la respuesta tarda, a veces tú dices, pero yo tengo años y no pasa nada. La promesa de Dios para Abraham tardó 25 años, 25, ¿cuántos tienes tú? Pero también a veces Dios en su misericordia es bueno y al momento, yo recuerdo ese leproso que le dijo, si quieres puedes sanarme, y le dice Jesús, sé sano. Nada más bastó una palabra para que, y así es Dios a veces, nos da respuesta, mira, al instante, a veces tarda un poco, a veces mucho, pero es porque Dios está haciendo su propósito en nuestras vidas. Y Pablo lo entendió. Pablo mantuvo la actitud adecuada, un amor desinteresado. Fue su amor por otros creyentes que lo llevó a Jerusalén. Él dijo, debo de llevar una ofrenda para los santos de Jerusalén y voy a pasar las fiestas allá. Y fue ese amor el que lo llevó a Jerusalén. Fue su amor por sus hermanos más débiles y su deseo de unidad en la iglesia que lo llevó al templo. ¿Sabes qué? Pero entonces ahora tienes que purificarte, tienes que ir al templo. Y ahí fue donde lo arrestaron. Y fue su amor por aquellos que lo llevó a evangelizar aún a aquellos que estaban levantándose contra él. Y tenemos que practicar esos principios nosotros, de amor, de obediencia, aún en las circunstancias difíciles, aún en las circunstancias en las cuales nos encontramos. Es una oportunidad. No lo veas en el plano terrenal, velo en el plano vertical hacia Dios. En el plano terrenal tú dices, wow, ese comandante le salvó la vida a Pablo. Pero si lo ves en el otro lado, siempre te he dicho, vamos a meternos en la profundidad, vas a decir, Dios es maravilloso, porque Él puso en el corazón del comandante y puso los medios y las formas para que ellos salvaran a Pablo. Dios tiene cuidado de nosotros. Aún en lo que pasemos, Dios tiene cuidado de nosotros. A Él no se le escapa nada. Tenemos un Dios que no descansa
ni no duerme ningún segundo. A nosotros nos da reposo, pero Él no duerme ni descansa ningún segundo. Vayamos a ese Dios que nos guarda, que nos cuida, que nos ama, que nos protege, que nos levanta, que nos hace pasar pruebas, pero también Él mismo nos da la salida. Pablo lo hacía así, y Pablo era bendecido. Estaba encarcelado, y déjenme decirles esto, escribió algunas cartas estando en prisión. O sea, esta adversidad le sirvió para hacer muchas cosas para la obra del Señor. Por eso era instrumento y por eso tenía que pasar eso. Yo no sé qué estés pasando tú. Yo no sé qué estés sucediendo en tu vida, pero Dios sí sabe. Entonces es tiempo de decirle: Señor, ayúdame en mi matrimonio, con mi esposa, con mi esposo. Danos dirección, tómanos, guíanos a honrarte en nuestro trato, en lo que hacemos, en la educación de nuestros hijos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y en las circunstancias difíciles, sosténnos. Dios nunca dijo que no íbamos a pasar circunstancias difíciles, pero lo que sí prometió es que iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y ahí va a estar sosteniéndote, dándote fuerzas para que soportes la lucha, la prueba, la tentación. Eso sí lo hace el Señor. Y nosotros en oración para apoyarte y levantarte. Y entonces eso es lo que tenemos que aprender, que no ser sin entendimiento, sino sabiendo que Dios tiene propósitos para aquellos que ama, para aquellos que nos ha llamado. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.